El juicio 6404-19. Predicado el domingo 19 de abril de 1964 en el Auditorio Calle en Tampa, Florida, 1 hora y 16 minutos, 1 en Marcos, capítulo 16, comenzando con el versículo 9, deseo leer un texto tan glorioso que trata sobre la resurrección. Cuando Jesús resucitó temprano el primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de quien había expulsado 7 demonios. Ella fue y se lo contó a quienes habían estado con él, mientras lloraban y lamentaban. Pero ellos, al oír que vivía y haberlo visto, no lo creyeron. Después, se apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Fueron y se lo dijeron a los demás, pero ninguno les creyó. Después, se apareció a los 11 mientras estaban sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y si beben algo mortífero, no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos, y sanarán. Así pues, después de que el Señor les habló, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y salieron, predicando por todas partes, obrando el Señor con ellos, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Marcos 16:9. Habiendo resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Marcos 16:10. Y ella fue, y lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Marcos 16:11. Pero ellos, cuando oyeron que vivía, y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Marcos 16:12. Después se apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Marcos 16:13. Y fueron, y lo hicieron saber a los otros. Pero tampoco a ellos les creyeron. Marcos 16:14. Después se apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Marcos 16:18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Marcos 16:19. Así que el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Marcos 16:20. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Oremos. Señor Jesús, decimos ahora, al acercarnos al trono del Padre. Y en tu nombre, creemos que esta es tu palabra. Creemos que estas son las últimas palabras que salieron de tus labios antes de ascender. Y te pedimos que las bendigas en nuestros corazones esta tarde, por el bien de los enfermos. Te damos gracias por llamar a un gran número a tu trono anoche, y vimos esas grandes filas de personas, hombres, mujeres, padres, niños, madres, acercándose a la sala de oración. Te damos gracias por eso, Padre. Y ahora oramos para que les concedas las riquezas de tu reino, que haya fe entre nosotros esta tarde para que la palabra de Dios se haga realidad para nosotros. Y solo tú puedes hacerlo, Padre, así que te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. 3. Ahora bien, mi texto de esta tarde, y me parece un poco extraño, lo tomo porque ayer, en el desayuno, conocí a un hombre excepcional, un abogado, sentado detrás de mí. Hablábamos del juicio, que fue más o menos un simulacro de juicio, o algo así, que le fue dado a nuestro Señor. Y ciertamente creo que ese hombre sería mejor si estuviera aquí y lo representara ante los tribunales, porque he hablado de él desde que lo conocí, y me dicen que es un abogado maravilloso, así que sé que le daría un juicio justo. Y dado que Jesús nunca tuvo un juicio justo, y Él es la palabra. Todos estamos de acuerdo en eso. Él es la palabra. Así que he leído su palabra, y vamos a someter a juicio la palabra esta tarde. La palabra está siendo sometida a juicio. El caso es la palabra de Dios contra el mundo.
La causa de la acusación es el incumplimiento de una promesa. Creo que el fiscal siempre representa al Estado. Es cierto. Satanás es el fiscal, representa al mundo en este juicio. El acusado es Dios. El testigo de la defensa es el Espíritu Santo. Así que quiero que la iglesia, la congregación, sea jurado y juez. Escuchemos el juicio ahora, mientras levantamos el telón y vemos dónde estamos. No olviden que la causa de este juicio es la palabra de Dios contra el mundo. La causa de la acusación es el incumplimiento de una promesa, es decir, que el mundo afirma que Dios hizo una promesa falsa. Eso es un incumplimiento de promesa. No cumple su promesa. El fiscal en este caso es Satanás, que representa al mundo. El acusado es Dios mismo. Y el testigo de la defensa es el Espíritu Santo. Y ahora llamamos al orden al tribunal. 5. Y ahora el fiscal llamará a su primer testigo al estrado y le tomará juramento. Y ahora, tiene 3 testigos esta tarde que quiero usar, o mejor dicho, él quiere usar, en este juicio. Y estos testigos son el señor incrédulo, el siguiente es el señor escéptico, y el siguiente será llamado el señor impaciencia. Ahora bien, estos son los testigos en contra del caso. Dios no cumple su palabra. Su palabra no es verdadera. 6. Y podemos ver, antes de comenzar el juicio, que muchos en el mundo intentan decir que la palabra de Dios no es verdad. Por ejemplo, esto que acabo de leer, estaba leyendo las notas al pie sobre Scofield. Y estaba pensando en una historia que me contaron una vez. No creo haberla citado nunca, especialmente en esta reunión. Una mujer tenía un hijo joven y apuesto que quería ser ministro. Era una mujer bastante pobre, y quería que su hijo recibiera la mejor educación y formación posible, lo cual cualquier madre desearía para su hijo, si fuera llamado a tal cosa, que fuera la mejor formación posible. Así que lo envió al mejor seminario religioso que sabía dónde enviarlo. 7. Bueno, llevaba allí casi un año, y un día su madre enfermó gravemente. Estaba muy mal. No paraban de llamar y enviar telegramas. Vivía sola. Le decían que tal vez tuvieran que llamarlo a casa porque había cogido un resfriado muy fuerte, que se convirtió en neumonía doble, con congestión pulmonar y estaba a punto de morir. Su corazón se estaba deteriorando muchísimo. Así que el fiel médico hacía todo lo posible por salvarle la vida, pero ella empeoraba constantemente. Así que el médico le envió un telegrama al joven. Prepárate de inmediato. Reserva tu avión, porque puede que tengas que ir a ver a tu madre en cualquier momento, porque parece estar a punto de morir. Entonces el niño, muy disgustado, se preparó la ropa y se disponía a coger un avión. Y llegó un telegrama directo de su madre. No vengas, hijo. Ya estoy bien. 8. Así que, como un año después, o 6 meses después, creo, regresó a su casa. Y después de saludar a su madre, mientras estaban en comunión, le dijo: Mamá, hay una pregunta que aún me ronda la cabeza. Le dijo: ¿Cuándo estabas tan enferma? Y añadió: Nunca me escribiste para contarme los detalles. Solo dijiste que te recuperaste, y nunca me contaste cómo sucedió. Ella le dijo: Hijo, ¿recuerdas lo que hay por aquí abajo, justo donde antes estaba esa vieja tienda de comestibles? Sí. Hay mucha gente allí que adora en ese pequeño edificio. Sí, dijo, los recuerdo, son pentecostales. 9. Dijo: Sí, es cierto. Dijo: Cuando estaba en mi peor momento, dijo, una señora muy amable se acercó. Me dijo: Hermana, estábamos en una reunión de oración y supimos que estaba muy enferma, y que tenía un hijo en el seminario para ser ministro. Y mientras orábamos, el Señor nos reveló que debíamos ir a orar por usted. Y dijo: Bueno, dijo, eso estará bien. Dijo: ¿Le importa si nuestro pastor viene a orar? Dijo: Claro que no, señora. Con gusto, dijo. Así que trajeron, el médico dijo que estaría bien. Entonces el pastor se acercó y leyó esta escritura aquí en Marcos, capítulo 16. Y dijo: Esto es lo que dice la Biblia. Así que impuso las manos sobre la mujer y oró, salió. Y dijo que ella se recuperó. Oh. Dijo, mamá. Ella dijo: ¿No es maravilloso, hijo? Piénsalo. 10. Dijo, mamá, claro que eso no tuvo nada que ver con tu recuperación. Dijo: Quizás alguna de las medicinas que el médico te había dado antes no te hizo efecto en ese momento. Y dijo: Oh. Ella dijo: No, hijo. El médico dejó de darme medicinas 2 días, dijo que no podía hacer nada. Simplemente me puso oxígeno y dijo que no podía hacer nada. Y empeoraba constantemente. Oh, dijo, mamá, no fue eso. Dijo:
Verás, esa gente es analfabeta. Dijo, ¿de verdad no entienden? Solo leen la Biblia. Y dijo, ¿lo ves? Ella dijo, bueno, ¿no se supone que debemos creer en la Biblia, hijo? Claro. Dijo, mamá, se supone que debemos creerla, pero, dijo, ¿sabes? En la escuela aprendimos que donde leyó Marcos 16, del versículo 9 en adelante, ni siquiera es inspirado. Bueno, dijo ella, gloria a Dios. Él dijo, mamá, te estás comportando como esa gente. Y dijo, pues, la sola idea. Ella dijo, bueno, cariño, estaba pensando. Dijo, ¿en qué estás pensando? Dijo, si Dios pudiera sanarme con esa parte de la palabra que no es inspirada, ¿qué haría con la que sí lo es? Así que creemos que es inspirada. 11. Ahora bien, vamos a dejar que el fiscal llame a sus testigos, el primero en testificar en contra. Dije esto hace unos minutos, porque estaba leyendo este texto. El señor Scofield dice que algunos manuscritos no lo contienen. Probablemente de ahí proviene esa historia, pero es cierto. El señor Incredulidad sube al estrado y se presenta para testificar en contra de la palabra de Dios. Y ahora, cuando él debe ser el primer testigo en comparecer, descubrimos que, después de jurar, su queja es esta. Las promesas de la palabra de Dios no son del todo ciertas. Todos estos testigos que el fiscal presenta afirman ser creyentes. Todos afirman ser creyentes, o lo demuestran. Nunca habríamos asistido a tales reuniones si no fuéramos creyentes. Así que dicen ser creyentes. 12. Y la queja del señor incrédulo contra la palabra de Dios es que Marcos 16 no es cierto, simplemente no puede serlo. Dijo que llevaba un tiempo enfermo, y ahora da su testimonio de que llevaba un tiempo enfermo, y que asistió a una supuesta reunión del Espíritu Santo donde la gente imponía las manos a los enfermos y afirmaban que estaban siendo sanados. Así que entró en la fila de oración, y cuando lo hizo, llevaba un tiempo muy enfermo, y un grupo de personas del Espíritu Santo, supuesto Espíritu Santo, oró por él, gritando y haciendo ruido, y afirmando que habían sido sanados. Y el señor incrédulo pasó por la fila, le impusieron las manos, y eso fue hace más de 2 meses, y no ha habido ni una sola señal de recuperación. Así que dice que la palabra de Dios, esa parte no es cierta. Marcos 16, 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 13. Ahora, el fiscal toma a su primer testigo y presenta al siguiente al estrado. El siguiente testigo es el señor escéptico. Prestó juramento y subió al estrado. Afirmó ser creyente y dijo que oyó en la ciudad que tenían una iglesia con un pastor fiel, un supuesto hombre piadoso, según decía la congregación. Y este hombre creía en las escrituras, así lo dijo. Oró por los enfermos y los ungió con aceite. Leyó el capítulo de esto en la Biblia, en Santiago 5, versículo 14. ¿Hay enfermos entre ustedes? Que llamen a los ancianos de la iglesia, que los unjan con aceite y oren por ellos. La oración de fe salvará a los enfermos y Dios los levantará. Dijo que entró, estando enfermo, y que le habían negado que pudiera recuperarse de la fiebre que lo azotaba. El médico dijo que no podía superarlo, que no había manera. Así que creyó en la palabra de Dios y encontró a este supuesto pastor piadoso, cuya congregación daba testimonio de sanidad, etc. Este pastor piadoso oró por él, ungiéndolo con aceite, según la palabra de Dios. No dudó de la sinceridad del hombre ni de la congregación. El pastor cumplió la orden tal como lo indica la Biblia. Lo ungió y oró por él. Y eso fue mejor que hace 6 meses, y no han mostrado ninguna señal de recuperación. Así que da su testimonio. Ahora, el segundo testigo se retira. Santiago 5, 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Santiago 5, 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. 14. El fiscal entonces presenta a su siguiente testigo, el señor impaciente. Lo presenta y le toma juramento para que testifique contra la palabra de Dios, que no es verdadera. Este hombre se presenta y afirma ser creyente, y un día estaba leyendo en Marcos, capítulo 16, o mejor dicho, capítulo 11, comenzando con el versículo 22, donde Jesús mismo, afirma tener una Biblia con letras rojas, y que las letras rojas eran las palabras exactas que Jesús mismo dijo. Y que en esta Biblia con letras rojas, en Marcos, capítulo 11, donde Jesús hablaba, cito, tengan fe en Dios. Porque de cierto les digo, si le dicen a este monte,
Échense al mar, y no dudan, sino creen que se cumplirá lo que han dicho, se les concederá lo que han dicho. Y él había sido lisiado, dice aquí, durante muchos años, desde niño. Había estado cojo de los pies. Tenía que caminar con muletas. Así que aceptó eso como la palabra infalible de Dios, y dijo en su corazón, como afirma, para testificar ahora, caminaré. Y aceptó la palabra de Jesucristo, dijo que caminaría porque Jesús lo dijo. Si le dices a este monte, muévete, y cuando ores, cree que recibirás lo que pides, y lo tendrás. Y lo pidió, oró por ello, dijo que lo obtendría, y eso fue hace 5 años. Y todavía está cojo de los pies. No ha mejorado. Mateo 17:20. Entonces Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá. Y se pasará. Y nada os será imposible. Marcos 11:22. Respondiendo Jesús, les dijo: tened fe en Dios. Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 15. Ahora, el fiscal comparece después de que sus testigos hayan citado 3 veces la escritura que se encontraba en los tribunales judíos. Un testigo presenta 3 testimonios de la escritura escrita en la Biblia de Dios, supuestamente pronunciada por Jesucristo, quien es el Hijo de Dios, Dios hecho carne, habitando en un hombre, con infalibilidad. Y el fiscal comparece ahora para presentarles el caso. Recuerden, ustedes son el jurado y el juez. 16. Así que el fiscal quiere que sepan ahora, al rematar el caso, que estas personas afirman ser creyentes, al igual que los demás. También quiere que sepan que Dios no está justificado al poner promesas tan precipitadas en su palabra, sin respaldo alguno, pues se las ha dado a sus hijos creyentes para que las reclamen. Y al afirmarlo, quedan avergonzados y deshonrados, al afirmar palabras falsas. El fiscal ahora, al no haber cumplido las promesas de estos 3 testigos, lo cual se está cumpliendo exactamente según la palabra de Dios, quiere que sepan que Dios, en los 3 casos, no ha mostrado ningún cumplimiento de su palabra, se lo está rematando, ni a estos supuestos creyentes. 17. De nuevo, el fiscal quiere llamar su atención sobre algo más. Él, que es Dios, prometió que todo era posible para los que creían. Él prometió eso. El fiscal quiere que lo sepan. Y estos supuestos creyentes han intentado cumplir esta palabra, y él no la cumplió, por lo tanto, lo demandan por incumplimiento de promesa. Una vez más, el fiscal quiere llamar su atención sobre otra palabra de Dios. Él afirma estar vivo después de su muerte. Jesús afirma estar vivo después de su muerte. Y el fiscal quiere que sepan que no ha visto a ningún hombre con marcas de clavos en las manos, cicatrices por todo el cuerpo por los latigazos, ni marcas de clavos en los pies. Tampoco ha visto una corona de espinas en la cabeza de ningún hombre. Y, sin embargo, afirma estar vivo después de su muerte. También afirma, en Hebreos 13:8, que vive. Y no es así. Él también afirma, en el capítulo 17 de Lucas, versículo 30, que en estos días que vivimos, Él se revelaría. Como era entonces, así sería. Él también afirma, el fiscal ahora presentando el caso contundente, que en Apocalipsis 10, cuando el 7º ángel comience a tocar la trompeta, ese es el ángel a la iglesia de la Odisea, que se supone que llama a la iglesia de regreso a la fe de los padres, cuando este ángel toque la trompeta, todos los misterios de Dios serán revelados en ese día. También afirma, en Malaquías 4, que los santos profetas profetizaron que habría un profeta que se levantaría en ese día, para hacer realidad estas afirmaciones. Y nada de eso es así. Él también afirma que los cielos y la tierra fallarán, pero su palabra nunca pasará. Malaquías 4:5. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13:31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 17:30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas 21:33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Apocalipsis 10:7. Sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. 18. Ahora el fiscal tiene un caso aquí. Lo está dejando bien claro.
Ahora se lo entrega a la audiencia, a ustedes que son juez y jurado. Hemos escuchado su versión, hemos escuchado a los testigos. Oímos lo que dicen al respecto. Oímos lo que el fiscal introduce, la palabra, y lo deja bien claro desde ambos lados. Todas las promesas que Dios hizo, y no hay nada que él pueda ver que sea verdad. Así que está tratando de presentar una acusación contra Dios, y contra él por hacer promesas tan precipitadas, porque las promesas que Dios ha hecho son absolutamente precipitadas. Las promesas que hizo para este día son absolutamente precipitadas. Y no las cumple. Hemos escuchado su versión, así que llamemos a los testigos del fiscal a rendirse, y al fiscal. 19 Y ahora llamaremos al testigo de la defensa del acusado. Y el testigo de la defensa ahora es el Espíritu Santo, ahora él viene y toma el estrado por el acusado. Ahora, lo primero que él quiere llamar la atención de este tribunal, aleluya, es que el fiscal está malinterpretando la palabra al pueblo, tal como lo hizo con Eva al principio. Recuerden, él era su intérprete. Dios les dijo lo que debían hacer, y nunca habría muerte, ni perdón ni nada, y él vino y malinterpretó la palabra. Por lo tanto, cuando los hombres se apartaron de la palabra de Dios, ¿en qué los convierte? Él no es defendido por Dios. Pero, como ven, Satanás fue el intérprete de la palabra para Eva. Ella no escuchó a su esposo ni a Dios, sino que aceptó la interpretación de la palabra del fiscal. Y él no tiene derecho a dar una interpretación, ni tampoco ningún hombre tiene derecho. Dios es su propio intérprete. Él no nos necesita. Él cumple su palabra, creemos. Ahora, él quiere llamar su atención sobre que el mismo intérprete de las primeras palabras de Dios, es el fiscal que intenta presentar la acusación ante este tribunal esta tarde, y malinterpretó la palabra. Eso es lo primero que quiere decir el testigo de la defensa. Ahora, él quería llamar su atención sobre que él era el intérprete de Eva y malinterpretó la palabra. 20 En primer lugar, él quiere darles esta idea. Que la promesa es solo para los creyentes. No para los falsos creyentes, escépticos o incrédulos. Es solo para los que creen. Ahora él quiere que este tribunal, el testigo de la defensa, el Espíritu Santo, quiere que este tribunal comprenda que estas promesas son solo para los creyentes. Luego, en el interrogatorio, dijo, estos son creyentes. Y ahora el testigo de la defensa mismo debería saber si son creyentes o no, porque él es quien vivifica la promesa. ¿Cómo van a superar eso? Hay un juicio muy intenso en marcha. ¿Cómo van a superar eso? El Espíritu Santo debería saberlo, porque Él es la vida que está en la palabra, Él es quien vivifica la palabra. Así como tu espíritu vivifica tu cuerpo, y el cuerpo es vivificado por el espíritu. Sin el espíritu, el cuerpo no tiene efecto, el cuerpo está muerto. Y la palabra está muerta sin el espíritu. Se necesita el espíritu para producir la palabra, para darle vida. Y Él es quien vivifica esa palabra, y es el testigo de la defensa del acusado. Amén. ¿Cómo van a superar eso? Quiero que este tribunal lo entienda muy bien. Él es quien vivifica, Él debería saberlo. Él vivifica la palabra. 2 Corintios 3, 6 El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. 21 De nuevo, él quiere llamar la atención de este tribunal sobre la palabra de la promesa en cuestión. Nunca fijó un tiempo determinado para su recuperación. Dijo, la oración de fe salvará a los enfermos, y Dios los levantará. No dijo en ese mismo momento. Impondrán las manos sobre los enfermos, y sanarán. Nunca dijo, un día, un mes, un año. Simplemente dijo, sanarán. El testigo de la defensa quiere que sepan que él no dijo que se obraría un milagro. Simplemente dijo, sanarán. Interpreten bien la palabra, sanarán. Nunca dijo un tiempo determinado. Y, eso es, si son creyentes. Si son creyentes, sanarán. Impondrán las manos sobre los enfermos, y sanarán, ya sea ahora, en una semana, un mes, un año, 10 años, 20 años, 50 años. Sanarán, lo dijo. Es decir, si pueden aferrarse a su fe. Ese es el testigo de la defensa. Además, el testigo de la defensa quiere llamar la atención de este tribunal esta tarde. La palabra es una semilla, y ésta debe caer en tierra fértil para que se desarrolle. La semilla no crecerá en una roca. Debe ser fértil. Y la palabra debe caer en la fe, que es la fertilidad que la hace cumplir. Ahora bien, el testigo de la defensa en este momento, Marcos 16, 18 tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.
Santiago 5:15 y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Podríamos llamar a muchos más, podríamos decir muchas cosas. Pero no queremos entretenerlos demasiado. Tenemos una gran fila de oración. Quiero que ustedes, tribunal, escuchen. El testigo de la defensa ahora llamará a su testigo. El testigo de la defensa tiene derecho a llamar a un testigo, porque el fiscal llamó a un testigo. Ahora, el testigo de la defensa llamará a un testigo. Y el testigo de la defensa desea presentar ante este tribunal, esta tarde, al profeta Noé. Pasa al frente, Noé, y sube al estrado. Entiendo que tienes un testimonio sobre la palabra de Dios que te fue dada. Sí. El testigo de hoy quiere decir ante este tribunal que él era un hombre común y corriente que creía en Dios. Vivió en una era científica, donde creían que nunca habría días de milagros. Nunca había llovido sobre la tierra, pero un día se encontró con Dios. Y Dios le dijo que preparara un arca para la salvación del pueblo, y todos los que entrarán en ella serían salvos. Y el testigo quiere decir que lo creyó solemnemente, con todo su corazón. Y se puso a predicarlo. Y no solo lo predicó, sino que, para que sus obras dieran testimonio de su fe, comenzó a construir el arca. Hebreos 11:7 Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, por la cual condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. 23 Y el testigo quiere señalar al señor incrédulo, al señor escéptico y al señor impaciente. Me acosaron día y noche. ¿Cuándo va a llover? Ah, dijiste eso hace un año, y allá arriba no llueve. Hemos ido a ver a los científicos y ellos demuestran que allá arriba no llueve. Y afirmaron que estaba loco. Y se burlaron de mí y me dijeron que era completamente tonto y simple por creer en una promesa tan precipitada como esa, en contra de la investigación científica. Pero él dijo, trabajé en el programa porque me mantuve firme, porque sabía que era la palabra de Dios y que no puede fallar. Yo construí el arca. Y después de terminarla, los burladores la rodeaban a diario, mientras yo estaba en la puerta predicándoles. Y seguían diciendo, ya pasaron 120 años, ¿dónde está tu lluvia? Así que, como ves, tu trabajo es en vano, decían. Nuestros científicos tienen razón, y no existe tal cosa. Y eres un simple viejo por creer en una promesa tan imprudente. 24 Y entonces llegó el día en que, una mañana, empecé a salir de mi arca. De repente, sin que nadie me ayudara, la puerta se me cerró en la cara y quedé sellado por dentro. ¿Qué pasó? Subí por las escaleras que había construido, subí arriba y abrí la ventana. Podía oírlos desde afuera. Al señor incrédulo sentado allí, al señor escéptico, al señor impaciente, diciendo, ¿qué pasó? Se atrapó a sí mismo. Y pensé que seguramente llovería. Y el día que entré fue el 27, o el 17 de mayo. La puerta se me cerró en la cara. Reuní a mi gente y les dije, prepárense, lloverá en los próximos minutos. Y, durante todo el día, el señor incrédulo, el señor escéptico y el señor impaciente dieron vueltas y vueltas alrededor de mi arca, criticándome, diciendo toda clase de cosas malas sobre mí. Pero le dije a mi congregación, callen. Dios hizo la promesa. Al segundo día, salió el sol, brillante. Sin lluvia, sin truenos ni relámpagos. Al tercer día, lo mismo, al cuarto, al quinto, al sexto. Pero en la mañana del 24 de mayo, 120 años después, un torrente descendió del cielo. Y todos los ungidos por el señor escéptico, el incrédulo y el señor impaciente perecieron en el exterior. Génesis 7:11 El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Génesis 7:16 Y los que entraron, macho y hembra de toda carne entraron, como le mandó Dios. Y Jehová le cerró la puerta. 25 El testigo de la defensa dijo, retírate, Noé. Quiero llamar a otro testigo. Sube, señor Abraham, quiero que prestes testimonio. El señor Abraham se acercó y dijo, estaba trabajando en mi granja a las afueras de Ur, la tierra de los caldeos. Me había casado con mi media hermana, Sarai, y yo, Abraham. Conocí a Dios, y Dios me dijo que iba a tener un hijo de Sara. Sara tenía 65 años en ese momento, y yo 75. Dios me dijo que tendría un hijo de Sara, y que a través de ese hijo el mundo entero sería bendecido, y que yo sería padre de naciones. Regresé rápidamente, lleno de alegría.
Siempre había amado a los niños y pensé que nunca los tendría. Pero cuando Dios dijo que los tendría, le creí. Fui a un médico para hacer los arreglos. Me echó de la consulta, y el señor incrédulo estaba allí sentado. Salí a la calle, y las autoridades querían arrestarme por un problema psiquiátrico. Y luego, con el paso de los años, el señor impaciente me atormentaba día y noche. Génesis 17, 5 Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Génesis 18, 10 Y él dijo, volveré a ti según el tiempo de la vida. Y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara lo oyó a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Génesis 18, 14 ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Génesis 18, 18 Habiendo de ser Abraham una nación grande y poderosa, y de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. 26 El primer mes, le dije a mi esposa, Sara. Verás, ya había pasado la menopausia, dejó de ser como las mujeres. Y le dije a Sara, cariño, ¿tenemos todos los patucos, el birselle y los broches? ¿Estamos listos? Sí, listos. Va a suceder ahora, ya verás. Y al cabo de los 28 días, le pregunté, ¿cómo te sientes, cariño? No hay diferencia, Abraham. Bueno, él dijo. Le dije, bendito sea Dios. Sara, no lo dudes. Dios lo dijo, lo vamos a tener de todas formas. Esto continuó durante años. Y año tras año, el señor escéptico, el señor incrédulo y todos se burlaban de mí. Pero 25 años después, el bebé nació cuando yo tenía 100 años. Dios no me dijo que tendría el bebé al día siguiente. Dijo que lo tendría. Y no importa cuánto tiempo haya tardado, Dios lo prometió. Esperé 25 años. Pensaron que me haría tan viejo que moriría, pero dije, no puedo morir, la promesa es para mí. Dios lo dijo. 27 Como el señor burlón, el señor incrédulo, el señor escéptico, el señor impaciente, venían constantemente, ungían hombres y decían, Abraham, ¿cuántos hijos tienes ahora, padre de naciones? Pero me mantuve firme, porque nunca dudé de la palabra de Dios por incredulidad. Sabía que Dios era capaz de cumplir cada palabra que prometía. No consideré mi propio cuerpo, ni siquiera muerto, ni la esterilidad del vientre de Sara. Pero creía en Dios. Dijeron, bueno, creía que habías dicho hace 25 años que ibas a tener el bebé. Sí lo dije hace 25 años. Pero el señor impaciente, allí presente, dijo, bueno, han pasado 25 años. Mírate ahora. La barba casi te llega a las rodillas. Mira, eres un anciano. Le hice saber que Dios no me había dicho cuándo iba a tener este bebé. Dijo, lo tendrás por Sara, y eso lo resolvió. Me mantuve firme. Ahora bien, la palabra nunca dijo cuándo, dijo que sucedería. Romanos 4, 19 Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya casi muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, Romanos 4, 20 No dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, Romanos 4, 21 Y estando plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. 28 Llamemos a otro testigo ahora mismo, no tenemos mucho tiempo. Podemos llamar a cientos. Llamemos a otro testigo más, Moisés, que testifique. Pues, dijo, fui instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Fui profesor de quien no la quería. Pero un día, en la ladera del desierto, cuando tenía 80 años, conocí a Dios. Y él estaba en forma de señal, y era un fuego ardiente en una zarza. Y me dijo que había escuchado los gemidos de su pueblo y que recordaba su promesa de liberarlos. Y dijo, te envío. Y yo dije, ¿quién soy? No sé hablar bien. No soy teólogo. No puedo ir. Dijo, se les darán 2 señales. Una estará en su mano, la otra con un palo. Y si no escuchan la voz de esta señal, entonces derramen un poco de agua en la tierra. Se convertirá en sangre, y eso es todo. Éxodo 3, 2 Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Éxodo 3, 7 Y dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Porque he conocido sus angustias, Éxodo 4, 2 Y el Señor le preguntó, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió, una vara.
Éxodo 4, 3, y él dijo, échala en tierra. Y la echó en tierra, y se convirtió en serpiente. Y Moisés huyó de ella. Éxodo 4, 4, entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió la mano y la tomó, y se convirtió en vara en su mano. Éxodo 4, 5, para que crean que te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Éxodo 4, 6, el Señor le dijo además, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y al sacarla, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Éxodo 4, 7, y él dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter la mano en su seno, y la sacó de su seno, y he aquí que se había vuelto como la otra carne. Éxodo 4, 8, y si no te creen, ni escuchan la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera señal. Éxodo 4, 9, y si no creen estas dos señales, ni escuchan tu voz, tomarás del agua del río, y la derramarás sobre la tierra. Y el agua que tomarás del río se convertirá en sangre sobre la tierra. 29 Cuando tomé la señal que Dios me dio y me presenté ante el faraón, el pastor faraón, intentó hacer que mi don pareciera sospechoso. Dijo, casi cualquier adivino o egipcio barato puede hacer eso. Casi cualquier mago barato puede hacer estos trucos. Y sacó a dos tipos llamados Jambres y Janés, y de hecho imitaron todo lo que yo hacía. Pero eso no me detuvo, porque la voz que me envió era una voz bíblica, y me mantuve fiel a ella. Era la palabra de Dios. Era una señal bíblica, una voz bíblica. Porque recuerdo mi promesa, y el tiempo está cerca. No habían tenido profetas en Israel durante cientos de años, 440 años, no habían tenido profetas en Israel. Pero él dijo, te envío para que seas uno. Y fue. Y me dijo que, como señal, regresaría y traería a los niños a esta montaña. Me llevó mucho tiempo, pero lo hice. Me mantuve fiel a la palabra. Y cuando Jambres y esos impostores carnales intentaron burlarse, yo sabía que, por mucho que se burlaran, ¿saben que eso se repetirá en los últimos días? Jesús lo dijo. La Biblia dice, como Janés y Jambres resistieron a Moisés, así también lo harán estos hombres en los últimos días, impostores que intentan actuar como una copia. Pero él dijo, me quedé quieto porque sabía que la voz era una voz bíblica. Sin embargo, eran dos, y solo uno de él. Pero él bajó e hizo lo que, y él, resultó ser cierto, regresó directamente al monte donde Dios le dijo. Éxodo 3, 12, y él dijo, ciertamente yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Éxodo 7, 11, entonces llamó también Faraón a los sabios y a los hechiceros, y también a los magos de Egipto, y a sus encantamientos hicieron lo mismo. 2 Timoteo 3, 8, y de la manera que Janés y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. 30 Retírate, Moisés. Llamemos a otro testigo ahora mismo. Josué. Josué dijo, cuando nos acercábamos a la tierra, llegamos a Cades Barnea. Y Moisés, el siervo de Dios, fue y tomó a todos, uno de cada tribu, uno de cada denominación, y dijo, vamos a explorar la tierra. Y fuimos, 2 de nosotros, y trajimos la evidencia de que la tierra era buena. Tenían la evidencia. Eran verdaderos pentecostales. Así que regresaron con la evidencia de que la tierra era buena. Pero cuando llegó el momento de tomar toda la tierra, dijeron, no podemos hacerlo. No podemos hacerlo. No somos capaces. Y el pueblo estaba desgarrado, sin saber qué hacer, a qué organización acudir. Y los calmé, les dije, recuerden, es una promesa de Dios. Dios dijo, les he dado esta tierra. Y lo que Dios promete, lo hará. Logré que la gente se calmara. Al día siguiente, preguntaron, ¿nos vamos a ir? Al siguiente, ¿nos vamos a ir? 40 años después, nos quedamos con la tierra. Números 13, 26, y fueron y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, a Cades. Y trajeron la respuesta a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Números 13, 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo, subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque podemos más que ellos. Números 13, 31, pero los hombres que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros.
Deuteronomio 11, 24, todo lugar que pise la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto y el Líbano, desde el río Éufrates, hasta el mar occidental será vuestro territorio. 31 Un testigo más, rápido, ¿puedo llamar a Isaías al estrado? Isaías, ¿podrías testificar por el testigo de la defensa y defender a los acusados, acusado? Lo haré. Yo era un profeta. Era un profeta reivindicado. Lo que dije no sabía lo que decía, pero Dios hizo que se cumpliera. Todos empezaron a creerlo. Toda la iglesia empezó a creerlo. Un día, sucedió algo extraño. El Señor Dios me dijo: Israel busca señales, así que quiero que las hagan, pero les voy a dar una señal extraordinaria. Y eso será para una era extraordinaria, cuando tengan supermercados, superaviones y todo lo extraordinario. Les voy a dar una señal extraordinaria. Una virgen concebirá. Y como yo era un profeta reivindicado, cada pequeña virgen se preparaba, y todo lo demás, ella iba a tener un bebé, sí, Señor, ella era la que Jehová llamó. Sucedieron muchas cosas. Sí, Señor. Bueno, ahora estamos esperando que mi hija conciba. Todas las chicas lo esperaban. Pasaron los años. Algunas se rascaban la cabeza, diciendo: ese viejo falso profeta. Pero fue 800 años después. Él no dijo cuándo concebiría, dijo que concebiría. 800 años después, una virgen concibió. Isaías 7, 14 Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. 32 Ahora, para el último testigo, si me disculpan, ¿puedo ser el último testigo? Eso no está en la Biblia, eso es ahora. Permítanme ser el siguiente testigo, solo por unos minutos antes de que comencemos la línea de oración. Escuchen atentamente. Me gustaría dar testimonio de él. Me gustaría ser llamado al estrado y levantar la mano para decir la verdad, nada más que la verdad. Me gustaría decir, ¿cómo llegué a ser cristiano? Mi padre y mi madre, mi abuelo y mi abuela por ambos lados, todos fueron pecadores. Mi naturaleza era un cardo, ¿y cómo voy a ser un grano de trigo? Pero una mañana en una pequeña cabaña de troncos en Kentucky, así dijeron mi madre y la partera, el 6 de abril, a las 5 de la mañana de 1909, cuando el Señor Dios me trajo a la tierra, había una luz en la pequeña ventana. Y cuando abrieron la ventana, mi madre estaba acostada en la pequeña cama de madera, para ver qué clase de bebé tenía, una luz entró como un remolino. Y la gente de las montañas no sabía qué pensar. Yo era demasiado pequeño para saberlo. 33 De niño, de unos 8, 7 u 8 años, cargaba agua en un destilador clandestino de mi padre. Una cálida tarde de septiembre, sentado, llorando, fui a pescar al estanque con los niños, y ellos, no pudieron ir porque tenía que cargar agua. Oí un remolino en el árbol, a mitad de camino. Aún así, en todas partes, en septiembre en Indiana, todo está realmente quieto, agonizante, silencioso. Y de ese remolino en un arbusto, salió una voz que decía: nunca fumes, ni bebas, ni manches tu cuerpo, eso está lleno de mujeres, nada de eso, porque hay un trabajo que hacer cuando seas mayor. Mi madre llamó al médico. Pensó que estaba muy nervioso. Una semana después, vi el puente municipal, en un trance, como lo llamé, vi el puente municipal cruzar el río Ohio y vi a 16 hombres morir en él. 22 años después de ese día, el puente municipal cruzó por el mismo lugar y en él perdieron la vida 16 hombres. 34 Una noche, en Greens Mill, sin saber de qué se trataba todo esto, más tarde me convertí en ministro para servir al Señor. Una noche, en Greens Mill, mis pastores me acababan de contar que les había contado sobre ir, tener, poder ver cosas, y me dijeron que era el diablo. Y como yo era cristiano, no quería tener nada que ver con el diablo, en absoluto. Así que fui allí y dije: Señor, no puedo dejar que pase por la vida así. Y me senté allí, en un pequeño lugar lejos de un campamento de pesca, a orar. Una noche, como el Señor me había dicho, junto a un árbol, como lo hizo con Moisés. Entonces, aquí en Greens Mill, entró un hombre y me dijo que no intentara pedir que se deshiciera de esto, sino que era un don enviado por Dios, que debía ser llevado a los pueblos del mundo, y que me haría saber por las Escrituras que todas estas cosas prometidas según la Biblia debían cumplirse, que el tiempo estaba cerca. Volví y se lo conté a mi pastor. Bajé y se lo conté, y me preguntó: Billy, ¿qué comiste? ¿Tuviste un sueño? ¿Fue una pesadilla? Pero, para mí, era Malaquías 4. Me preguntó: ¿cómo lo vas a hacer? Era Lucas 17, 30.
También era Apocalipsis 10. Y todas esas escrituras prometidas para los últimos días. No lo vi cumplirse en ese momento. La gente se preguntaba, ¿cuándo sucederá esto? Pero aguanté. Malaquías 4:5. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Lucas 17:30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Apocalipsis 10:7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Un día, junto al río, bautizaba a 500 personas cuando, de repente, apareció la misma luz que había entrado cuando era niño. Les había contado que la había estado viendo. Dijeron que estaba soñando y que era una especie de concepción mental. Pero ante más de 5.000 personas, a las 2 de la tarde de 1933, una nube descendió del cielo y pronunció estas palabras. Así como Juan el Bautista fue comisionado para prefigurar la primera venida de Cristo, tu ministerio prefigurará la segunda venida de Cristo. Miles de personas lo oyeron, y los periódicos dan testimonio de ello. Quiero llamar la atención de ese fiscal ciego que anda buscando a alguien con marcas de espinas, clavos y cosas así. No dice eso. No promete tal cosa. 36. Leemos aquí en Lucas, capítulo 17, versículo 30, a Jesús diciendo, como fue en los días de Sodoma, así será cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Cuando se manifieste. Quiero llamar su atención sobre esto solo por unos minutos, si me tienen paciencia unos minutos más. Sean muy reverentes por unos minutos. Observen que Jesús incluyó 3 nombres. Hijo del Hombre, Hijo de David, Hijo de Dios. Tenía 3 nombres. Todos la misma persona, pero con 3 nombres. Igual que Padre, Hijo, Espíritu Santo. Todos el mismo Dios, 3 atributos. Igual que yo. Mi esposa me llama esposo. Mis hijos no tienen nada que ver conmigo por el nombre de esposo. Soy su papá. Mi nietecito, sentado allí, no tiene nada que ver conmigo en el nombre de papá, nada en el nombre de esposo. Él es mi nieto. Y todo es la misma persona. Lucas 17:28. Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17:30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 37. Y notamos que cuando Jesús vino e intentó revelarse como Hijo del Hombre, no se lo pierdan, cuando se reveló y se llamó constantemente el Hijo del Hombre, Israel quedó cegado. No sabía nada de lo que significaba Hijo del Hombre. Pero dijeron Hijo de David, cuando el ciego Bartimeo salió corriendo y lo reconoció. David significaba rey. Recuerden. Hijo del Hombre, Hijo de David, Hijo de Dios, que era Señor. Este judío obtuvo lo que pidió porque se acercó a él en el nombre del Hijo de David, el Rey. Él no era Salvador, sino Rey. Pero cuando la mujer griega, la sirofenicia, se acercó a él en el nombre del Hijo de David, él ni siquiera levantó la cabeza. Ella no tenía ningún derecho sobre él en el nombre del Hijo de David. Él no era hijo de David para esa mujer sirofenicia. Pero cuando ella dijo Señor, entonces él se dio la vuelta. Él era el Señor. Señor, él era Señor. No era hijo de David para ella. Mateo 15:22. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. 38. Ahora bien, ¿por qué no fue reconocido como Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre fue la revelación espiritual, un profeta. Hijo del Hombre significa profeta. Si buscan en sus Biblias Ezequiel, capítulo 2, versículo 1, descubrirán que Ezequiel era el profeta, la palabra de Dios para aquel día. Y Jehová mismo lo llamó Hijo del Hombre. Jehová llamando a un hombre, Hijo del Hombre. Lo mismo que Jesús se reveló como Hijo del Hombre. ¿Qué era? La palabra prometida de aquella hora manifestándose, el mismo Dios. Dios del tiempo de Ezequiel, Dios del tiempo de Jesús, Hijo del Hombre. Él no era en aquel tiempo. Él era el Hijo del Hombre porque había venido a revelarse a Israel como profeta, y ellos lo rechazaron. Y esa fue la profecía, que lo recibirían en el nombre del Hijo del Hombre, un profeta, porque era según la palabra de Deuteronomio 18:15. El Señor tu Dios levantará un profeta como yo. Y cuando vino, se identificó en su ministerio como un hombre, no como un hijo de Dios, sino como un hijo del hombre. Dios es espíritu. Y se reveló como Hijo del Hombre, lo que afirmaba ser, y ellos quedaron cegados y no pudieron verlo.
Deuteronomio 18, 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Ezequiel 2, 1. Me dijo también: Hijo de hombre, ponte sobre tus pies, y yo hablaré contigo. 39. Pero ahora se revela a los gentiles, y ahora es el Hijo de Dios, que es el Espíritu Santo. Jesús dijo: como en los días de Sodoma. Quiero que este fiscal ciego lo entienda. Siempre es un intérprete ciego de la palabra. Se basa en sus ideas organizativas y no sabe nada de ella. Lo hace para engañar, porque desde el principio fue un engañador. Jesús dijo: como en los días de Sodoma, cuando el Hijo del Hombre se revela. En los días de Sodoma se reveló el Hijo de Dios en carne humana, que en un tiempo se llamó Melquisedec, el Padre. Melquisedec en ese entonces no tenía padre ni madre, ni principio de días ni fin de vida. Sea quien fuere, sigue siendo el mismo. Jesús tuvo padre y madre. Pero este hombre no tuvo padre ni madre. Y se apareció a Abraham en la forma de un hijo de hombre, Elohim, Jehová. La Iglesia ya ha cumplido su mandato a lo largo de la era de la Iglesia, en el bautismo del Espíritu Santo. Pero Jesús dijo aquí, para que Malaquías 4 y el resto de estas escrituras fueran reales para ustedes, vean, que en los últimos días, justo antes de la venida, el mundo será como Sodoma, y el Hijo del Hombre se revelará como el Hijo del Hombre, como lo hizo en los días de Sodoma. Fiscal ciego, ¿no lo ves? Sus palabras son verdaderas. No cicatrices de clavos, marcas ni espinas. Malaquías 4, 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Lucas 17, 28. Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17, 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Hebreos 7, 3. Sin padre, sin madre, sin descendencia. Que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. 40. Es el Hijo de Dios personificado en su iglesia, como Hijo del Hombre. Tiene que cumplir Malaquías 4 y el resto de las escrituras. Llamo la atención de la corte. Miren ese Hijo del Hombre. Como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es el mismo Dios, tres atributos diferentes del mismo Dios. Ahora, este es el Hijo de David, el Hijo del Hombre se revela entonces como profeta, Hijo de David, el Rey. Y ahora el Hijo de Dios para la era de la Iglesia, como Dios no es hombre, Dios es Espíritu, y el Espíritu, el Hijo es el Espíritu Santo, que está revelando la era de la Iglesia. Pero aquí se promete: en los últimos días, el Hijo del Hombre se manifestará. Fiscal ciego, ¿entiendes? Y quiero que sepas, fiscal ciego, que lo vemos, lo creemos, estas palabras se cumplieron ante nosotros y sabemos que son la verdad. Lucas 17, 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Para los judíos era el Hijo de David. Para los griegos era el Señor. Para nosotros es el Señor, para los gentiles. Y ahora, en los últimos días, regresaría como el Hijo del Hombre, porque Malaquías nos prometió que surgiría un profeta en los últimos días que devolvería los corazones de la gente, alejándolos de las organizaciones, a la palabra original, la fe de los padres, el Pentecostés original. Y cuando lo hizo, San Juan 14, 12, las obras que hizo también se cumplirían. Apocalipsis 10 prometió todo el misterio. ¿Cómo vas a revelar los misterios? Observa lo que Lutero dejó, lo que Wesley dejó, lo que Pentecostés dejó, y luego revela el secreto del corazón, para que sea el mismo Dios a través de todas las épocas, que no es más que la palabra de Dios manifestándose de nuevo al Hijo del Hombre. No buscamos cicatrices de clavos. Buscamos la palabra manifestada. Fíjate, Dios prometió estas cosas ahora, y las cumple tal como dijo. Podría decir más, pero dejemos el tema, que se nos hace tarde. Malaquías 4, 6. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga a hiera la tierra con maldición. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Apocalipsis 10, 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Señor fiscal, quiero que sepa que podría llamar a 1000 testigos aquí esta tarde. Quiero que sepa que de lo que él dijo que hizo, somos testigos de que él cumple su palabra. Hay una reunión genuina del Espíritu Santo. Hay un poder genuino de Dios.
Y hay una promesa genuina de que sanarán cuando impongan las manos sobre los enfermos. Quiero que lo sepa. Quiero que sepa que él dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Marcos 16:18 Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Lucas 17:28 Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17:30 Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 43 Soy un extraño, y solo doy testimonio de lo que la Biblia dice que es verdad. Si se fijan, el ángel del Señor que vino en forma de hombre, estaba de espaldas a la tienda, y le dijo a Abraham lo que Sara estaba pensando. Jesús dijo que se repetiría. Ahora bien, si he dicho la verdad, que Dios la confirme. Que Él la revele. Entonces, no es ningún secreto, lo sabremos. Saldré de este tribunal esta tarde con este veredicto, para que lo tomen en sus propias mentes. Que el Dios que hizo la promesa, no en aquellos días, fueron vindicados. Que el Dios que hizo la promesa la vindica hoy, diga lo mismo. Algunos de ustedes reflexionan en su corazón, oran a Dios por su enfermedad o su aflicción, y vean si Dios revela el secreto del corazón. Los reto a hacerlo, de un lado a otro. Ahora bien, me atrevería a hacer algo así si no estuviera firmemente basado en lo que dicen las Escrituras. Quiero que este tribunal vea que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que cumple su promesa. Y prometió que Jesucristo se revelaría en los últimos días como el Hijo del Hombre. Génesis 18:13 Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de concebir siendo ya vieja? Lucas 17:30 Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 44 Un hombre sentado aquí sufriendo de hemorroides. Nunca te he visto en mi vida. Si es así, levanta la mano. ¿Crees que doy testimonio de la palabra de Dios? Esa es tu esposa sentada a tu lado. Ella también está sufriendo, un quiste en la cabeza, así es, levanta la mano. ¿Crees que Dios puede decirme quién eres? Si Él sigue siendo la palabra conoce el secreto del corazón. Ustedes son el señor y la señora Hunt. Si es así, levanta la mano. ¿Por qué no lo crees? Aquí está sentado un hombre sentado justo aquí, cabizbajo, llorando, orando por sí mismo y también por su esposa. Ella no está aquí. No está contigo esta tarde. Está sufriendo. ¿Crees que Dios podría decirme cuál es su problema, y ella no está aquí? ¿Lo crees? ¿Lo crees? Soy un extraño para ti, ¿verdad? Tu esposa tiene un problema femenino. Si es así, levanta la mano en alto, para que puedan verlo. Y su nombre es señor Smith. ¿Cree que Dios la sanará? Si es así, mueva la mano de arriba a abajo así. Lo reto a creer que Jesucristo se revela en la forma del Hijo del Hombre, encarnado en el cuerpo de la novia, las palabras no se entienden. 45 Aquí hay una mujer sentada mirándome, sufre de presión arterial alta. ¿Crees que Dios podría decirme quién eres? Te llaman Daisy. Si tú, es correcto. Levanta la mano. Cree ahora con todo tu corazón, Jesucristo te concederá tu deseo. Verás, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Lo crees? Aquí hay un hombre sentado aquí atrás mirándome, tiene una carga en su corazón. Es por su hijo tiene diabetes. ¿Crees? Esa era tu esposa que comenzó a llorar justo a tu lado, tiene una carga en su corazón. Eso es por su hermana. Su hermana tiene problemas cardíacos, complicaciones. Son el señor y la señora Sickles. ¿Es correcto? Mueve la mano de arriba a abajo así. Si soy un completo extraño para ti, ponte de pie. Ponte de pie, si soy un extraño para ti y no te conozco. ¿Qué es? El cumplimiento de la palabra de Dios en los últimos días. Fiscal, quiero que sepa que la palabra de Dios es verdadera. Dios me lo dijo hace 33 años. He esperado todo este tiempo, pero se cumple aquí mismo esta tarde. Dios cumple su palabra. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que Dios lo bendiga. Vaya y consiga su deseo ahora. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 46 Tu mente es el jurado. El jurado tiene que decidir. Y la forma en que actúes de ahora en adelante pronunciará o mostrará al pueblo cuál es tu veredicto. ¿Es culpable o no es culpable? ¿Crees que no es culpable, que cumple su palabra?
Somos nosotros los que estamos escuchando al viejo impaciente, al señor incrédulo y al señor escéptico. Pero ahora, ¿crees que Dios cumple su palabra? Tu mente es el jurado. Y la forma en que actúes de ahora en adelante probará al pueblo cuál es tu veredicto. Inclinemos nuestras cabezas entonces. Te he dicho la pura verdad. Si tuviéramos tiempo para quedarnos aquí, no hay una sola escritura en la Biblia que testifique de esto mismo. He sido honesto. Pero, ya sabes, a veces, para ser honesto, no es un camino fácil. Pero mientras Dios esté ahí. No fue fácil para Lutero, Wesley ni ninguno de los demás. No es fácil para ti ni para nadie que tome una postura. Pero esta tarde tienes que hacerlo. Él nunca dijo, él dijo, sobre los enfermos pondrán las manos, y sanarán. Si lo crees, no me importa si sucede aquí mismo, si sucede la semana que viene, si sucede dentro de 20 años. Si lo crees con toda certeza, tiene que suceder. Yo. Marcos 16, 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 47. Entiendo que hay un médico presente. Quiero darle las gracias. Hace un rato, esta mañana temprano, estuve en el hospital con un paciente, quien cree que está destinado a morir. Está muy afectado por el cáncer. Y esta mujercita me dijo, mi cirujano ha estado asistiendo a su reunión y está de acuerdo con usted. Y no solo eso, sino que, hermano Branham, quiero que sepa que él está con usted orando por mí. Si necesitara atención médica, me la daría él, un hombre que puede confiar tanto en Dios. Sí. Hay personas de todos los ámbitos de la vida y de todas las profesiones. Recordemos que el veredicto es suyo ahora. Señor Jesús, acabo de intentar explicar la palabra. Has testificado que es la verdad. Podríamos haber llamado a cientos de testigos, pero no tenemos tiempo. Aquí también hay pañuelos, aquí, que van a los enfermos y afligidos, justo aquí donde el Espíritu Santo da testimonio de que Jesús sigue vivo. Lo conocemos por su vida, la vida que vivió y las cosas que hizo. Y oramos, Dios, ahora, al imponer las manos sobre estos pañuelos, para que quien quiera que toquen sea sanado. Ofrezco mi oración, con fe, junto con este otro grupo de creyentes, por quienes no pueden estar aquí. Que disfruten de la grandeza de Dios. Puede que estén enfermos y no puedan venir. Algún pobre anciano sentado en una habitación, picoteando un pequeño bastón blanco, esta tarde, esperando que regrese este pañuelo. Ese bebé acostado allí en el hospital, ardiendo de fiebre, y alguien esperando para traerle el pañuelo. Que el poder de Dios Todopoderoso los acompañe, úngelos con la misma unción que ha estado sobre la reunión de esta tarde. Y que se recuperen, Señor. Ofrecemos esta oración por ellos, porque no estuvieron presentes. Pero tú eres omnipresente. Que estés ahí para confirmar tu palabra, en el nombre de Jesucristo. 49. Que el Espíritu Santo, verdaderamente, no la emoción, ni una esperanza a medias, sino un veredicto genuino, sea emitido por lo que esta tarde llamo la corte. Que cada uno de ellos dé el mismo testimonio al tomar su estampa de oración y sostenerla en sus manos al cruzar la plataforma. Y que, cuando hayan sido ministrados según el capítulo 16 de San Marcos, sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Mientras tu siervo elegido está aquí y nosotros les imponemos las manos, Señor, que esto lo resuelva para siempre. Que salgan de aquí igual de felices y olviden sus problemas, porque están seguros, como Abraham, de que Dios puede cumplir las promesas que hizo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lo amo, porque Él me amó primero. Y compró mi salvación. En el Calvario. Marcos 16, 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Romanos 4, 21. Y estando plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Cuántos tienen su veredicto? Levanten la mano. Tengo mi veredicto. Bien, corte, serán ministrados según la santa palabra de Dios. Estas señales seguirán a los que creen. No los voy a dejar aquí sentados, pensando que solo por este don, eso los hace superiores a los demás. Tienen pastores piadosos aquí. Están aquí, les pediré que se pongan de pie conmigo en la plataforma. Impondrán sus manos, igual que yo. Nos trajeron aquí, y están aquí como testigos de Dios. Están dando testimonio de la verdad. Ahora, no pueden decir, el hermano Branham impuso las manos, porque mis manos no son más que las de ellos ni las de cualquier otra persona. Es su fe, su veredicto, que han transmitido la palabra de Dios.
Dios guarde, y si Dios puede guardar esa parte de la palabra y probártela, entonces ya estás sanado, porque por sus llagas fuiste sanado. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 1 Pedro 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. 51. Ahora, quiero que todos los que están en esta sección, que tienen tarjetas de oración, se pongan de pie a ese lado, alrededor de la pared. Ahora, todos los que están en esta sección, que tienen tarjetas de oración, se pongan de pie en medio del pasillo y miren hacia allá. Y todos los que están en esta sección, que tienen tarjetas de oración, ahora, en esta sección, ahora giren hacia el otro lado, hacia este lado. Giren hacia el otro lado, porque quiero una fila recta. Todos los que están en esta sección, salgan por aquí, miren hacia allá, y todos los que están en esta sección de arriba, que tienen tarjetas de oración, salgan por aquí y miren hacia allá, y la fila de oración estará corriendo. Todos los que están en el balcón, con tarjetas de oración, que quieran que se ore por ellos, que bajen y se ubiquen detrás de la siguiente sección a medida que vienen. Mientras vienen, yo. 52, ¿quieren que llame a otros ministros? ¿Está bien que dé testimonio? ¿Les parece bien? ¿Cuál es su veredicto en el juicio? El hermano responde: sé que esto es verdad, de acuerdo. Los pastores quieren saber, quieren tener comunión con otros ministros. Quieren que cualquier ministro aquí que crea en Dios y que crea que imponer las manos sobre los enfermos, si su veredicto es esta tarde que es la verdad, los invitan como sus colegas a venir aquí y estar de pie en la plataforma con nosotros mientras oramos. A todos los pastores llenos del Espíritu de Dios, y su veredicto ahora es que creen que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que creen que Marcos 16 es la verdad, estos pastores quieren invitarlos aquí ahora como sus colegas al Evangelio. Suban aquí y estén de pie en la plataforma con nosotros mientras formamos estas filas de oración. Aquí mismo, tráiganlos por aquí. Todos los pastores del edificio, sin importar la denominación. Me acaban de pedir que les pida que pasen si desean venir ahora mismo y formen una fila de oración para orar por los enfermos y para imponerles las manos. Marcos 16, 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 53. ¿Cuántos aquí que no son? Está bien, ahora, y no es necesario orar por ustedes, pero son creyentes, levanten las manos. Me prometen también que sus oraciones se elevarán con nosotros, los pastores, mientras oramos por estas personas. ¿Y si esa que está allí parada fuera su madre? ¿Y si esa fuera su esposa? ¿Y si ese fuera su hermano o hermana? Recuerden, es la madre de alguien, es el hermano de alguien, es la hermana de alguien, es el hijo o la hija de alguna madre, es el hijo o la hija de alguien. Y haremos con los demás lo que quisiéramos que nos hicieran a nosotros. Ahora, quiero que todos sean reverentes y estén en oración. Y mientras tienen sus filas formadas, para pasar, quiero que los ministros vengan aquí y formen una doble fila alrededor de la plataforma, de arriba a abajo por aquí, formando una doble fila para que la gente que pasa, me sentaré con el micrófono atrás, el señor Borders estará aquí de pie dirigiendo la canción. Así es, doble fila arriba y abajo por aquí, para que la gente... 54 ahora, a cada uno de ustedes que está en la fila, para asegurarle a Satanás, el fiscal, que su decisión está tomada. Su veredicto ha sido emitido. Creen que Marcos 16 es la palabra de Dios, y es la verdad, y pasan por esta fila para que se les impongan las manos. Y de ahora en adelante, sus acciones demostrarán cuál fue su veredicto. Levanten la mano y digan: le prometo eso a Dios. Todo lo que está en esa fila. Marcos 16, 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 55. Oremos ahora. Padre Celestial, este pueblo, esta tarde, como si lo hubiéramos usado como un tribunal, siento, Señor, que has tenido un juicio real. Pilato no te dio el tipo correcto. Consiguió falsos testigos. Pero tú invalidaste el falso testigo. El testigo de la defensa, el Espíritu Santo, vino a confirmar la palabra ante el pueblo. Has tenido un juicio justo.
Y el pueblo ha tomado una decisión, ha emitido el veredicto hoy, y está demostrando al mundo que cree en tu palabra. Algunos la han malinterpretado diciendo, déjame verte hacer esto, déjame verte hacer aquello. No es conforme a la palabra. La palabra dice, se recuperarán. Y hemos traído testigos a la plataforma para demostrar que eso es lo que dijiste. Tú haces las cosas a tu manera. Ahora, Padre, te pido que concedas estas bendiciones esta tarde al pueblo. Como siervo tuyo, y con todos tus otros siervos, cientos de ellos aquí presentes, ofrecemos nuestra oración por estas personas. Unge a estos excelentes pastores, Señor. Y si alguna vez pasa algún escéptico, o incrédulo, o el Señor impaciente, o cualquiera de esos críticos, burladores de todos los tiempos, si se acercan a estas personas, que este tribunal esta tarde resuene en contra de ello, su testimonio. Y que, sin importar cómo fue en los días de Noé, como en los días de Sodoma, ambos fueron destruidos. Cómo se burlaron y se burlaron. Pero no importó nada, los creyentes se aferraron a la palabra. Y estamos listos para aferrarnos a la palabra esta tarde, Padre. Me uno a tus otros pastores aquí presentes para imponer las manos sobre estas personas, que el poder de Dios Todopoderoso, que sabemos que está presente ahora vindicando la palabra, sane a cada uno de ellos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Marcos 16, 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Hermano Roy, si quieres subir a la plataforma. Todos inclinados, todos orando y cantando. Si no ora, cante solo cree. Al pasar, justo cuando pase, diga o haga lo que diga, es cosa suya. Si quiere gritar, grite. Y si quiere irse, sea lo que sea, simplemente crea en Dios. Aléjese y diga, está resuelto en mi corazón. Como si fuera a la piscina a bautizarse. Eso lo resuelve, si lo cree. Eres cristiano mientras creas. ¿Correcto? Y sanarás mientras creas. Oremos todos ahora. Muy bien, hermano Borders. Solo crea. Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos a los pies de Jesús. Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos. Que Dios esté con usted hasta que nos volvamos a encontrar. 57. Les ministro la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo, que cada uno reciba lo que ha pedido. Si le dices a este monte, muévete, y no dudas en tu corazón, si no crees que se cumplirá lo que has dicho se cumplirá. Cuando ores, cree que recibirás lo que pediste, y te será concedido. Les ministro en el nombre de Jesucristo. Creo que nuestro veredicto ya está decidido y nuestras acciones demuestran que creemos y sabemos que Él sana. Si no los vuelvo a ver de esta orilla, los encontraré al otro lado. Entonces, el gran Espíritu Santo, que ha sido nuestro huésped esta semana, aquí con nosotros y nos ha ministrado, les dará testimonio de que les he dicho la verdad. Hasta entonces. Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos. Que Dios los acompañe hasta que nos volvamos a encontrar. Inclinemos nuestros rostros ahora. Con mucha calma y dulzura. Esperemos aquí ante ustedes. Que el Dios del cielo, en cuya presencia nos encontramos, te mantenga siempre fiel hasta que nos volvamos a encontrar. Que Dios te bendiga, hermano. Te aprecio. Mateo 17, 20. Entonces Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Marcos 11, 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho.